¿Tienes un nivel intermedio de español? Hoy ponemos a prueba tu comprensión auditiva. Bienvenido o bienvenida a De Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. Si estás estudiando español y quieres comprobar si eres capaz de comprender este audio de nivel B2, quédate para hacer el ejercicio. Si además te estás preparando para un examen de nivel, como el DELE B2, entonces esta tarea va a ser perfecta para que practiques. En este audio vamos a escuchar a una persona que nos va a hablar sobre un tema y después tendremos 6 preguntas con 3 opciones. Solo una opción es correcta. Esta tarea es semejante a la tarea número 5 en la prueba auditiva del examen DELE B2. Antes de escuchar el audio, dedica unos segundos a leer las preguntas y las opciones. Así será más fácil identificar la información que necesitas mientras estás escuchando. Después, escucharás el audio 2 veces. Y por último, hablaremos de las soluciones a las preguntas. Si estás preparado, vamos a empezar. Usted va a escuchar a una escritora hablar sobre el proceso de escritura de un libro. Escuchará la audición 2 veces. Después debe contestar a las preguntas. Con frecuencia los lectores me preguntan cómo organizo mi trabajo como escritora y siempre respondo con método y constancia. Muchos piensan que escribir es cuestión de tener un don, que una se sienta frente a la página en blanco y las palabras aparecen solas. Pero la realidad es bien distinta. La escritura de un libro es un proceso más mecánico de lo que pudiera parecer. Estoy segura de que más de un lector se decepcionaría al descubrir que detrás de mis páginas no hay una inspiración divina, sino horas de trabajo silencioso y repetitivo. Mi jornada comienza siempre del mismo modo. Me siento frente al ordenador a primera hora de la mañana y reservo varias horas para la escritura. No se trata de esperar a que la idea perfecta aparezca, sino de trabajar aunque la inspiración no llegue. Las buenas páginas se esconden entre muchas malas y únicamente a través del ejercicio constante es posible encontrar la forma adecuada de contar una historia. Una parte esencial de mi rutina es la reescritura. No suelo dar por definitivo lo que escribo en un primer momento. Releo, sustituyo adjetivos imprecisos y trato de que los diálogos suenen naturales. A menudo descubro que un capítulo sobra por completo o una escena no está en el orden que debería. Este proceso puede ser agotador, pero cada corrección me acerca un poco más a la versión de la obra que realmente quiero compartir. Otra parte importante es la investigación. Antes de escribir, me documento sobre los temas que aparecerán en el libro. A veces hablo con expertos para conocer su perspectiva y evitar errores, sobre todo si necesito detalles sobre profesiones que yo no domino, como un médico o un científico. Este trabajo previo me permite que los personajes y la trama sean verosímiles y que los lectores sientan que están realmente dentro del mundo que describo. Tampoco concibo escribir sin leer. La lectura de otros autores me recuerda que la literatura es un diálogo continuo con quienes escribieron antes. Al principio, cuando todavía no había desarrollado una voz personal, me preocupaba leer demasiado, porque temía reproducir inconscientemente las estructuras. Pensaba que si me dejaba influir, acabaría adoptando estilos ajenos en lugar de crear el mío propio. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que leer a otros no me hace perder originalidad. Al contrario, amplía mis posibilidades de expresión. Por supuesto, existen los bloqueos, esos momentos en los que parece imposible avanzar. En lugar de desesperarme, he aprendido a aceptarlos como parte del proceso creativo. A veces basta con cambiar de capítulo, otras veces simplemente hay que esperar
y buscar otra ocupación mientras la cabeza descansa. Me ayuda la cotidianidad, hablar con mi marido y mis hijos, salir de mi burbuja unos instantes y tomar distancia con la historia. Con frecuencia los lectores me preguntan cómo organizo mi trabajo como escritora y siempre respondo con método y constancia. Muchos piensan que escribir es cuestión de tener un don, que una se sienta frente a la página en blanco y las palabras aparecen solas. Pero la realidad es bien distinta. La escritura de un libro es un proceso más mecánico de lo que pudiera parecer. Estoy segura de que más de un lector se decepcionaría al descubrir que detrás de mis páginas no hay una inspiración divina, sino horas de trabajo silencioso y repetitivo. Mi jornada comienza siempre del mismo modo. Me siento frente al ordenador a primera hora de la mañana y reservo varias horas para la escritura. No se trata de esperar a que la idea perfecta aparezca, sino de trabajar aunque la inspiración no llegue. Las buenas páginas se esconden entre muchas malas y únicamente a través del ejercicio constante es posible encontrar la forma adecuada de contar una historia. Una parte esencial de mi rutina es la reescritura. No suelo dar por definitivo lo que escribo en un primer momento. Releo, sustituyo adjetivos imprecisos y trato de que los diálogos suenen naturales. A menudo descubro que un capítulo sobra por completo o una escena no está en el orden que debería. Este proceso puede ser agotador, pero cada corrección me acerca un poco más a la versión de la obra que realmente quiero compartir. Otra parte importante es la investigación. Antes de escribir, me documento sobre los temas que aparecerán en el libro. A veces hablo con expertos para conocer su perspectiva y evitar errores, sobre todo si necesito detalles sobre profesiones que yo no domino, como un médico o un científico. Este trabajo previo me permite que los personajes y la trama sean verosímiles y que los lectores sientan que están realmente dentro del mundo que describo. Tampoco concibo escribir sin leer. La lectura de otros autores me recuerda que la literatura es un diálogo continuo con quienes escribieron antes. Al principio, cuando todavía no había desarrollado una voz personal, me preocupaba leer demasiado, porque temía reproducir inconscientemente las estructuras. Pensaba que si me dejaba influir, acabaría adoptando estilos ajenos en lugar de crear el mío propio. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que leer a otros no me hace perder originalidad. Al contrario, amplía mis posibilidades de expresión. Por supuesto, existen los bloqueos, esos momentos en los que parece imposible avanzar. En lugar de desesperarme, he aprendido a aceptarlos como parte del proceso creativo. A veces basta con cambiar de capítulo, otras veces simplemente hay que esperar y buscar otra ocupación mientras la cabeza descansa. Me ayuda la cotidianidad, hablar con mi marido y mis hijos, salir de mi burbuja unos instantes y tomar distancia con la historia. Aquí te muestro las soluciones a las preguntas. Ahora vamos a ir una por una explicando por qué esa es la solución correcta. Para ello, te voy a mostrar fragmentos de la transcripción de este audio. La primera pregunta decía, la escritora dice que algunos lectores, y la respuesta A, que es la correcta, tienen una idea equivocada del proceso de escritura. Esto lo vemos cuando la escritora dice que muchas personas piensan que escribir es cuestión de tener un don, de tener algo especial, que simplemente consiste en sentarse frente a la página en blanco y que las palabras pues fluyen solas, ¿no? Pero ella dice que esto no es la realidad. Y también dice que está segura de que más de un lector se decepcionaría al descubrir que detrás de las páginas de sus libros no hay inspiración divina,
sino que hay mucho trabajo. Entonces muchas personas pues tienen esta idea equivocada de cómo es escribir. La opción B la vamos a descartar porque los lectores no están decepcionados con los libros. Ella piensa que quizá podrían estar desilusionados con el proceso, con cómo es el proceso. Y también descartamos la C porque no se dice que los lectores piensen que a ella le falta inspiración. En la pregunta 26, la escritora explica que para escribir algo bueno hace falta practicar. Esta idea aparece al final del párrafo que tenemos aquí, cuando dice que las buenas páginas se esconden entre muchas malas y que únicamente a través del ejercicio de la práctica es cuando se encuentra la manera adecuada de contar una historia. Respecto a las otras opciones, la escritora sí trabaja, aunque no se sienta inspirada. De hecho, ella dice, no se trata de esperar a que aparezca la idea perfecta, sino de trabajar aunque la inspiración no llegue. Y tampoco es correcta la B, porque su jornada no varía. Ella dice al principio, mi jornada comienza siempre del mismo modo. Vamos con la 27. Sobre el proceso de reescritura, la escritora dice que a veces tiene que eliminar capítulos completos. Esto lo menciona cuando dice, a menudo descubro que un capítulo sobra por completo. Sobra, no es necesario, hay que eliminarlo. La opción A dice, no es habitual que vuelva a leer lo que ha escrito. Esto sería falso, porque ella dice que no suele dar por definitivo lo que escribe en un primer momento. Ella dice que relee lo que escribe y que hace muchos cambios. Tampoco es correcta la C, porque ella dice que cada corrección que hace, cada nueva versión, le acerca un poco más a la versión definitiva que finalmente pues publicará. La pregunta 28 decía, el proceso de investigación previa, y la correcta era la C, ayuda a que la historia sea más creíble. Aquí es muy importante el significado de la palabra verosímil, que es un sinónimo de creíble. Entonces, ella ha dicho que esta documentación, esta investigación, hace que los personajes y la trama, la historia, pues puedan ser creíbles. Descartamos la A porque no hace que la escritura sea más rápida. Esto no se menciona en el texto. También descartamos la B porque no lo hace para enseñar a los lectores sobre estas profesiones, sino que dice que habla con expertos para conocer su perspectiva y evitar errores. Sobre todo si necesito detalles sobre profesiones que yo no domino. En la pregunta 29, al principio, a la escritora le preocupaba copiar el estilo de otros autores. Ella dice que al principio le preocupaba leer demasiado, pero no por perder el tiempo, como dice la A, sino porque temía reproducir inconscientemente las estructuras. Pensaba que podía adoptar estilos ajenos de otras personas en lugar de crear su propio estilo. Entonces ella tenía miedo de copiar el estilo de otros autores. No tenía miedo de dejarse influir por las opiniones, sino por el estilo, por la forma de escribir. Y por último tenemos la pregunta 30. La escritora dice que cuando está bloqueada hace otras actividades para despejar la mente. Lo encontramos aquí, cuando dice que otras veces simplemente hay que esperar y buscar otra ocupación, otras actividades, mientras la cabeza descansa. Respecto a la pregunta A, borra los capítulos que había escrito. No los borra, ella menciona los capítulos diciendo que a veces basta con cambiar de capítulo, pero no eliminarlos, sino pasar a leer o a escribir otro capítulo. Y también habla de personas de su entorno, de su marido y de sus hijos, pero no les pide ideas para desbloquearse y para continuar escribiendo, sino que le ayuda simplemente a hablar con ellos, tener contacto con ellos y olvidarse por un momento del texto que está escribiendo. Y aquí termina el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el nivel de este audio
y cuántas preguntas has tenido correctas. Si quieres apoyar el canal, entonces me gustaría mucho que le dieras un like a este vídeo y si no estás suscrito, que te suscribieras porque habrá vídeos nuevos con contenido como este y otros contenidos para aprender español. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!